y la sutura lamboidea. Esto nos interesa sobre todo en recién nacidos, ¿no es cierto? Cuando tenemos la fontanela anterior y la fontanela posterior. Lo que ustedes deben saber desde ahorita, y obviamente en pediatría deben dominar, es en qué momento se cierran estas fontanelas y qué alteraciones morfológicas nos van a dar cada una de estas alteraciones, si es que se cierran antes de tiempo, y qué enfermedades están en relación con estas alteraciones. Entonces tenemos aquí la fontanela anterior, la posterior, la esfenoidal y la mastoidea. Las últimas dos se cierran poco después del nacimiento. La posterior se cierra hasta los 2 meses de edad. Ya tiene que estar cerrada. Y la anterior es hasta los 18 meses de edad. Entonces, cuando nosotros revisemos la bóveda craneal, tenemos que ver a la inspección y tenemos que ver también la forma, si esto es simétrico, si el tamaño va en relación con el cuerpo y la edad. En la parte de la sutura, si es que hay un cierre prematuro de estas, que les he dicho al inicio, esto puede condicionar a deformidades de la bóveda craneana, y obviamente la posición. Si el cráneo no está en una posición adecuada, tenemos que descartar alteraciones morfológicas en las vértebras, sobre todo a nivel cervical. Tenemos dos grupos grandes, luego de eso hay más pequeñitos, pero tenemos la macrocefalia, que significa un cráneo grande, más de lo normal, y una microcefalia. Ustedes están viendo ahí algunas etiologías, ¿no es cierto? Enfermedades sistémicas, algún cierre precoz, enfermedades primarias, secundarias. De estas, las más importantes en los recién nacidos es la hidrocefalia. Cuando tenemos un exceso de líquido cefalorraquídeo a nivel de la bóveda craneal, lo que va a repercutir a nivel neuronal. Entonces, hace que estas suturas y estas partes del cráneo se distiendan más de lo que debería ser. No olviden que en el recién nacido todo eso es cartilaginoso y luego recién se va a empezar a formar el hueso. Entonces, un tumor también tiene el mismo mecanismo. Y en lo que es microcefalia, hay la que es vera, que es la primaria, ¿no es cierto? Luego tenemos otras enfermedades como el síndrome de Down, de Edwards y de Patau, que condicionan a cráneos más pequeños. Esto también va en relación al tamaño y al crecimiento del cerebro como tal. En algunos agentes nocivos como las radiaciones o tóxicos van a generar una disminución del crecimiento de ciertas áreas. Ahora, algo que está debatible, ¿no es cierto? En el momento es el TDAH. El TDAH, en teoría, hay un retardo del crecimiento del lóbulo frontal. Justamente ahí está la alteración en este trastorno. Entonces, tienen la parte de adelante un poquito más pequeña. Pero eso, ¿cómo lo podemos entender? Aquí tenemos el cierre prematuro de la sutura lamboidea, que es la forma plagiocefalia. Plagio es más o menos como un plato, algo así, ¿no es cierto? Como asemejando una nave extraterrestre si lo vemos de costadito. Entonces, ahí vemos que es asimétrica, ¿no es cierto? Y la parte de atrás de la cabeza, en un lado está más aplanado, igual que la parte de adelante, un lado está más aplanado y el otro está más distendido, ¿no es cierto? Entonces, eso se denomina plagiocefalia. Luego vamos a ir con la sutura coronal. Si la sutura coronal se cierra antes de tiempo, ese lugar de adelante va a crecer menos. Entonces, vemos que la parte de atrás, tanto en diámetro anterosuperior como en diámetro transverso, está más desarrollado en la parte posterior. Eso se denomina la braquicefalia. Y cuando tenemos una alteración en la sutura sagital, vemos que el cráneo empieza a tener alargamiento, pero no se ensancha en el ritmo que debería, ¿no es cierto? Entonces es una cabeza larga pero estrecha. Y de la parte superior podemos ver ahí como el número 0, ¿no es cierto? Eso se denomina escafocefalia. Ahora, obviamente nosotros, como en todo, debemos ver la parte de la forma
Y aparte de la inspección, tenemos que pasar ya a la parte de la palpación. Cosas que se ven a simple vista, sí, vemos ahí tumores, vemos ahí lesiones, parecen lesiones pustulosas, tal vez una enfermedad de acné severo, tal vez algún lipoma de por medio en la parte inferior, ¿no es cierto? Podemos ver hematomas, golpes, todo. Entonces, nosotros debemos palpar la bóveda craneana y buscar hundimientos. Obviamente hemos dicho primero en las fontanelas, tanto anterior como posterior. Ahí va la segunda pregunta. A ver, ¿a quién le toca? Yesenia, luego viene Amaru. María, ¿estás ahí? Sí, doctor. ¿A qué edad se cierra la fontanela anterior? Eh, no, digo los 18 meses. 18, muy bien. Damaris, ¿ahí llegó todavía? No ha llegado. Ya, Antoniette. Doctor, La, la fontanela posterior, ¿a qué edad se cierra? Se ha dormido, creo. Nadia. eh, A doctor, los 2 meses. Eso. No se olvide, mira. Máximo a los 2 meses de edad y la anterior a los 18 meses. Es algo muy importante. Ahora, lo primero que hay que palpar es justamente en los niños estas fontanelas. No solamente ver si están cerradas o abiertas, sino también si son normotensas, hipertensas o hay hundimiento. A ver, ¿a quién le toca? Nadia, Lady, ¿estás ahí? Sí, doctor. Dame una causa por la cual esté hundido una fontanela. Podría ser un trauma. No. ¿Otro? Eh, Quizás en la pérdida de peso. No. ¿Marco? ¿Se ha desconectado? ¿Falta? Sí, estoy aquí, doctor. Oye, ya. ¿Un ejemplo? Responden, porque si no responden les voy a poner ausente, ¿ya? Primero digan sí, aquí o lo que sea y luego de eso responden. ¿Una causa, Marco? Deshidratación, doctor. Muy bien, la deshidratación. Alejandro, También podría ser, doctor, desnutrición. no, te iba a preguntar de hipertensa, cuando está bombado, está así. Eh, Sería un fallo en el cierre, doctor, de las suturas. No. Ay, se ha cerrado su lista, esperamos un ratito. Cintia, sí, doctor. una causa de una fontanela abombada, hipertensa. Ah, inflamación. Más o menos, pero no. Oscar, Presente, doctor. la Una misma causa sería pregunta. una infección quizás en el sistema nervioso. ¿Está cerca? Candy, Sí, meningitis. no. Sí está en relación a lo que has dicho del sistema nervioso central, pero que hemos visto hace un ratito qué enfermedad era. La La hidrocefalia. hidrocefalia.
Eso, hidrocefalia. Uno solo prende el micrófono a la vez, por favor. La hidrocefalia, ¿no es cierto? Una falla en el drenaje del líquido cefalorraquídeo que se va a ir acumulando y si es muy severa va a empezar a generar efecto masa, aplastando el cerebro y obviamente el lugar donde está más proclive a tener problemas es a nivel del puente. Y la protuberancia donde están los núcleos que controlan la respiración y todo lo demás, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con una hidrocefalia hipertensiva. Y en un niño recién nacido, justamente ahí está el problema. Ahí vamos a verlo en la fontanela. Entonces, hundimiento, deshidratación, lo más común, lo más fácil. Hipertensa, ya saben qué es la hidrocefalia. Ahora le toca a Gabriel. Sí, doctor. Una causa de una fontanela normotensa. Puede ser una deshidratación. No. Jade. Em, ¿Se podría decir que es por la presión intracraneal, por ejemplo, cuando es normal o la hidratación adecuada? Ok, ya, las atinado raspando. O sea, lo normal es que esté normotensa, ¿no es cierto? Ahora, si tenemos un tumor, una hidrocefalia o algo hipertensa, entonces obviamente la fontanela va a estar abombada. Si es un tumor y estamos normotensos, no es tan grave, nos da más tiempo para poderlo manejar. Y eso. Luego tenemos acá la auscultación. Algunas lesiones y algunos tumores, sobre todo vasculares, como estamos viendo hay un hemangioma, nos pueden dar soplos. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la imagen del niño que tiene un hemangioma en la cara y justo a ese nivel se va a poder escuchar como un soplo, que es lo que nos da la parte de la presión de la sangre pasando por el vaso, nada más. No es algo llamativo en ese momento, pero sí puede aparecer en esos casos. Luego tenemos fístulas arteriovenosas, malformaciones vasculares dentro de esa la fístula y algún tumor que sea muy vascularizado también nos puede dar soplos en esos lugares. Obviamente dentro del manejo del dolor de cabeza, lo que llamamos cefalea, hay que ver muchos datos. Ya hablábamos de la migraña, hablábamos de cómo era la presentación de la migraña, cómo es una cefalea en racimos, cómo es una cefalea tensional. Entonces, muy importante ver si es joven, si en la familia hay antecedentes de la misma patología, si él ha tenido otra enfermedad como hipertensión arterial, diabetes o algo que justifique la cefalea, hábitos tóxicos, el alcoholismo, el tabaquismo, abuso de algunas sustancias que sean adrenérgicas, como la marihuana o la cocaína, mejor dicho, y el consumo de algunos fármacos. Entonces, hay que hacer un hincapié en todos estos síntomas, ¿no es cierto? Si es que ha tenido aura, ha tenido algún síntoma acompañante, náuseas, ganas de vomitar, dolor retrocular, ¿no es cierto? Si ha habido algún agravante o algún atenuante del dolor, muchas veces cuando es migraña, entre más ruido y más luz, más dolor de cabeza. Si van a un lugar oscuro, callado y están ahí quietitos un rato, se les pasa. ¿Cómo se ha implantado? Si ha sido de a poquito, ha sido de golpe, en qué lugar del cráneo está localizándose el dolor, si es que tiene algún tipo de irradiación, cómo es el dolor, si es como punzadas, como si apretara, ¿no es cierto? ¿Qué tan intenso es? Y obviamente desde cuándo lo tiene, cómo ha ido evolucionando, qué frecuencia, qué tan seguido le viene. Hay tumores que el único dato que nos dan son las cefaleas, entonces hay que estar pendientes de ese dato. Entonces, como decíamos, vamos a clasificarlas en tres principales grupos: la cefalea migrañosa, la cefalea tensional y la cefalea en racimos. ¿A quién le toca? Ya hemos hablado con Jade. Flores, Luis, Gustavo, ¿apareció? Falta, muy bien. Frank, Aquí, doctor. descríbenos una cefalea migrañosa.
Doctora, sería sería un dolor de cabeza intenso, ¿no? Que va a ir siendo elevado progresivamente y que va a perdurar durante el tiempo. Muy bien, pero necesito que utilicemos Alicia. Entonces sería un dolor pulsátil, algo así. Ya estamos leyendo, pero ¿qué es lo primero en la Alicia? La aparición. La aparición, muy bien. Uno desde Frank hacia abajo de la lista que haya tenido alguna vez una cefalea migrañosa. Así evito preguntarle después. Yo, doctor. ¿Tú has tenido, Frank? Sí, en la infancia. Por Muy mucho bien. tiempo. Entonces, ¿cómo te ha parecido? ¿Te ha parecido de golpe o de a poco? ¿Ha sido Fue progresivo de poco, o ha doctor. sido súbito? Fue de De poco. a poco. Muy bien. Entonces, Sí, una fue subiendo. cefalea progresiva. Progresivo, Luego, sí, sí. localizado. El lower, Ya hemos ajá. dicho cefalea obviamente es la cabeza, pero hay que establecer la región. ¿Cómo ha sido el dolor? ¿Te ha dolido toda la cabeza o un segmento? No, solamente la parte de adelante, casi por la frente, por ahí. Y que iba intensificándose el dolor en esa zona, poco a poco. Ok, hacia adelante, ¿me dices? Claro. Ya. ¿No ha sido en toda la mitad del cráneo? No. Ok. Normalmente la presentación clásica es en la mitad del cráneo, unilateral, ya sea derecho o izquierdo. Luego de eso, la I, vamos a poner intensidad. ¿Qué tan fuerte ha sido? ¿Ha sido leve, moderado, severo? Severo, doctor. No Severo. podía ni caminar, o sea, era, ni salía la Muy luz, o bien. sea, no podía ver la luz del día tampoco. Algo que muy pocos saben, pero ha lagrimeado, ha habido rinorrea. Sí. Sí, ¿no ve? Aparte de eso, náuseas, vómitos, algunas manchitas amarillas en la visión, algún ruido extraño en el oído antes del dolor de cabeza, lo que denominamos aura. En mi caso no había, doctor, pero o sea, sí que aparece, pero en mi caso no, era solamente dolor y Sí. eh, Ok, pues eran en unas tu caso no. No, Muy bien, entonces, o no es una cefalea migrañosa, más parece una cefalea en racimos, o ha sido una presentación atípica de la migraña. ¿Qué medicamento has tomado para que se pase el dolor? doctor, en ese tiempo no tomaba nada, o sea, ya cuando cumplí 17 por ahí que me dieron uno, pero no me acuerdo. Fue solo una vez, ¿no? Ok, albamigram o maleato de ergometrina o ácido sumatriptán. Ok. ¿Cuál? ¿Recuerdas? No recuerda. No, doctor. No, lo más seguro es que haya sido sumatriptán. Y eso es Es el probable. tratamiento para la cefalea en racimos. Entonces, ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, o es una presentación atípica o ha sido una cefalea en racimos. Luego, a ver, ¿a quién le sigue? Frank, viene Jesús. Descríbeme una cefalea tensional, por favor, con Alicia. Jesús, Adrián. Ausente, ¿qué ha pasado? Se ha dormido. Ya, falta. Maiwa Angie. Presente, doctor. Muy bien. Descríbeme una cefalea tensional. Según Alicia, ¿verdad, doctor? Sí, por favor. Bueno, la aparición sería súbita, de manera, si es opresiva, podría ser causada podría ser causada por estrés, doctor. Sería Entonces, si es tensional, es por estrés, es progresiva. Normalmente no es súbita, no es de un rato al otro. perdón, doctor, entonces sería ¿Ya? de manera Entonces, bueno, aparición progresiva, eso, de localización, localización bilateral. ya. ¿Y cómo se llama cuando es bilateral? O
Está bien, estás bien, estás ahí, Holocranial. estás ahí. Eso, muy Holocranial, bien, creo. muy bien. Luego, intensidad leve, moderada, En- normalmente no es tan intensa como las otras dos. No, no sientes que va a explotar tu cabeza, ¿no es cierto? Luego de eso, sí. Después, características. muy bien, Eh, el tipo de dolor sería un tipo de dolor opresivo muy que bien, siente el paciente que le están apretando la cabeza, por así decirlo. Por así decirlo. muy bien. Alguien parece que ha pasado por eso, Eh, sabe de memoria, ¿no? ¿Qué más? después es características irradiación. Eso, ¿dónde se irradia la cefalea tensional? Bueno, creo que usualmente, doctor, la tensional no se irradia o Tiene un lugar donde se irradia. Y les he dicho en clases. Me acuerdo haberles dicho. por la parte del cuello, no sé, tipo, Sí, muy bien. En realidad, hacia la parte posterior del cuello o incluso hasta el dorso, hasta la espalda, hay contractura muscular bilateral. Y les he dicho una manera de diferenciar entre estas dos cefaleas y la cefalea tensional es justamente palpando los músculos que se implantan en la parte posterior. ¿Qué? Apaguen sus micrófonos los demás, solamente uno que lo prenda. Entonces, el hecho de palpar y sentir el músculo contracturado, duro y genera dolor al palpar este lugar, nos habla de una contractura muscular, normalmente por una cefalea tensional. Luego, ¿qué más, Angie? atenuantes, agravantes o atenuantes. Ujú. Bueno, básicamente el dolor, por así decirlo, exacerba al momento de que la paciente se encuentra cansando sin tal vez ruidos fuertes. Ah, ya. Eso es una diferencia de la migraña y la cefalea en racimos con la tensional. Justamente la tensional no tiene síntomas de aura. No hay náuseas, no hay vómitos, no hay fotofobia, no hay fotopsias, no hay acúfenos, no hay fosfenos. Entonces, todo eso no hay en esta. Ahora, lo que sí puede haber, como dices, algunos agravantes como el calor, la actividad física, algún movimiento del cuello como está contracturado, obviamente eso puede hacer que le duela más, ¿no es cierto? Pero normalmente el componente es más la parte de la parte tensional. Luego nos vamos a ver con Edgar. Acá, doctor, presente. Muy bien, describe la cefalea en racimos. La cefalea en racimos es como, a diferencia de los otros dos tipos de cefalea, este sí es súbita, es mayormente nocturna, suele despertar a los pacientes, o sea, suelen despertar con ese dolor. Muy bien, ¿qué La más? Pero localización hemos es, dicho Alicia. Alicia. es la Daste aparición. Alicia. La aparición es súbita, Muy bien. generalmente nocturna. La localización es orbitaria o periorbitaria, Exacto. alrededor Es del ojo. unilateral. Vamos a ponerlo unilateral. Y el dolor es más anterior. Algo similar a lo que decía tu compañero, ¿no es cierto? Que le había pasado. Sí. Hay un dolor detrás del ojo sumamente intenso o en la parte anterior del cráneo. Luego La, de la, eso, la intensidad. intención es muy severa, es incapacitante. Exacto. Muy severa, muy bien. Como él decía, ni siquiera podía caminar, ¿no ve? Sí. De ¿Qué carácter, más? el carácter es urente o opresivo fuerte. Lo vamos a poner como pulsátil también, ¿ya? ¿Qué más? La ¿Tiene irradiación, irradiación? sí, se irradia a otras zonas cerca del ojo y hacia la sien del ojo que está con ese Ya, dolor. muy bien. Y en los Exacto. O acompañantes, de en el ojo, ¿qué más?
En los acompañantes, como se dijo, el lagrimeo, la congestión nasal, el rinorrea, la Muy bien. ¿Qué apoptosis, es inyección conjuntival? ojo rojo, Eso, ojo rojo. Muy bien. ¿Qué más? y bueno, por el dolor, la caída del párpado, la tosis, Ya. Puede haber, sí. y eso es todo. Ahora, ¿sigues ahí, Frank? Sí, doctor. De todas estas, ¿cuál encuadra más en el cuadro que me has descrito? Doctor, es que es claro porque tiene uno, o sea, en uno se caracteriza algún dolor, en el otro alguno otro, pero el que no sabría cómo explicarlo. Sí, Es que sí, por pero eso el ¿cuál médico. se acerca más? Obviamente en el paciente es diferente, ¿no ve? El paciente puede Claro. tener un poco de eso y un poco del otro, es normal encontrar eso. ¿Cuál se adapta más a lo que has dicho? Sí, aparentemente, doctor, sería la cefalea racimos, pero es que es extraño también. En racimos. Muy bien, en racimos. Yo también creo que también esa es la más cercana al cuadro Más que nos has adecuada, diría. referido. ¿Ya? Ahora le toca a Addison. Presente, ¿Estamos ahí? doctor. Sí. ¿Qué diferencia tiene la piel del cuero cabelludo con otras partes del cuerpo? Que si no mal no me equivoco, la piel del cuero cabelludo va a ser un poco más gruesa, un poco más dura. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, va a tener lo que es, por ejemplo, va a ser lo que es más vascularizada, Eso, más o más menos. vascularizada. Eso también es muy importante. ¿Qué más? También podría ser lo que es como que va a tener más glándulas sebáceas, o sea, más grasa se va a generar. Y ya, más grasa no, pero sí es más gruesa, más vascularizada sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos una imagen recordando la parte un poquito superficial de lo que es la histología. Tenemos el hueso, el pericráneo, que es un tejido conectivo, ¿no es cierto? Que está por encima, que es duro, y uno más laxo por encima. Cuando nosotros tengamos que suturar una lesión en cráneo, ¿qué tipo de puntos hacemos, Addison? ¿Qué tipo de puntos? Sí, Eh, Sí, no, no sabría. les he contado un caso de un doctor que era neumólogo que estaba atendiendo emergencias, no sé por qué, y ha venido un paciente que casi fallece por un scalp. Scalp es una herida en el cráneo que se ha abierto y se han abierto todos los componentes que están viendo ahí, eso es scalp. Entonces, el doctor le ha hecho puntos simples. Al hacer puntos simples, no ha logrado controlar la hemorragia y la peridemática ha sido mucho más de lo que realmente debería ser. Entonces, Wilmar, ¿qué tipo de puntos tenemos que hacer? Disculpe, doctor, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué puntos hacemos en este caso? ¿Podría ser un blegma? ¿Un qué? A ¿Un ver, bregma, Lucía, doctor? luego le pregunto al Wilmar. Lucía, ¿estás ahí? Sí, doctor. El que mencionó el SCLAP y también podría ser colchonero. Colchonero, no tanto. ¿Otro? Ah, Geraldine. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. ¿Qué punto harías?
Mm, Tal vez puede ser la Bregman, sutura Bregman. A ver, explícame cómo se hace esa sutura Bridgman. Hay una unión de de- en la parte superior, en la parte anterior del cráneo, y ¿Jean-Pierre no, está? Génesis Navas, Sí, Doc. ¿qué punto le harías? Tal vez una continua. No importa que sea continua o discontinua, importa otra cosa. ¿Qué sería eso? ¿Cómo luego no entiendo? ¿Qué punto le haríamos? Un punto sencillo, fácil de hacer. El simple continuo. No. Nayeli, Sí, doctor. ¿qué punto haríamos? Les he dicho varias veces el año pasado incluso. Mm, La, la clavela. ¿La qué? No, no recuerdo, doctor. Rosaura, Presente, doctor. ¿qué punto harías? El punto Donati. No. Pancata Neisha, El punto simple interrumpido. ¿punto qué? Simple interrumpido. No, más bien justamente el doctor ha hecho un punto simple y no logra controlar el sangrado. ¿Cuál harías? Gustavo, Sí, doctor. misma pregunta, ¿cuál harías? El colchonero, doc. Pinto Lady, Sí, doctor. ¿cuál harías? Eh, A ver, Jesús ya se ha vuelto, ya se ha despertado. Jesús Adrián, o le pongo falta. Falta, ni modo, pues. Araceli, ya pues tengo que avanzar rápido. doctor, ¿Qué punto harías rápido? punto de Reperti. A ver, descríbeme el punto. Bueno, no lo puedo escribir bien, doctor, pero sí sé que es el que se utiliza mayormente en cuero cabelludo. Si no sabes hacerlo, ¿cómo lo vas a hacer si te llega un paciente? Porque es fácil ahorita poner ChatGPT y preguntar cómo se hace esto, ¿no? Pero es otra cosa estar ahí. Sheila, ya te pregunté. No, do, ¿Qué punto harías? mm, tienes el punto simple y tampoco el colchonero. No necesariamente podría ser un punto, se podría usar grapas también o no. Las grapas es para sutura que esté sin tensión, ya con una reparación profunda por adentro. Solamente juntar piel, entre comillas, ¿no? Edwin, Podría ser el punto en X o cruzado. eso, puntos hemostáticos, el X o el U. Y el X es el más factible para la piel. El punto en U lo guardan para poner
alrededor de algún tubo, algún drenaje abdominal, torácico, lo que sea, ¿no es cierto? Un tubo de pleurotomía, lo que sea. Entonces, hay que hacer puntos hemostáticos. Fácil hacer un punto en X. Haces un simple y al lado haces otro simple y lo conectas. Y se va a formar un punto en X. Lo vamos a ver eso el día de mañana, ¿ya? Avanzaremos un poquito. Entonces, dentro de lo que es cráneo, tenemos que revisar el ojo. Tenemos el párpado superior, el párpado inferior, tenemos ahí la conjuntiva, tenemos ahí la parte del iris, la pupila, tenemos el ángulo interno, el ángulo externo, el ángulo interno que es un poco más importante por la glándula lagrimal que está ahí, estamos viendo el punto de ingreso, el punto de egreso y todo lo demás. Entonces, estamos viendo ahí alteraciones dependiendo la etapa en la que estamos. Ahí estamos viendo un estrabismo, ¿no es cierto? Estamos viendo ahí en la infancia anomalías congénitas, blefaritis, conjuntivitis, sobre todo porque el niño hurga algo en el piso, en la tierra, y luego se hurga el ojo. Entonces, ese es el principal mecanismo por el cual hay la conjuntivitis, sobre todo la estacional o primaveral. Luego tenemos en los adultos lesiones de origen laboral, ¿no es cierto? Hay también el terigion que empieza a salir, que es una carnosidad, la vamos a ver más adelante, sobre todo en el ángulo externo y interno, que esto empieza a crecer hasta llegar a tapar la vista. Retinopatía, sobre todo ya saben, la diabética, y luego de eso tenemos de los viejitos, donde tenemos presbicia, tenemos hundimiento senil, cataratas, pingüéculas, glaucomas. Eso más que nada por la parte de la edad. Aquí estamos viendo, como les decía, el terigion en el primero, luego de eso tenemos la blefaritis, la infección, y tenemos el último que es un glaucoma. Los lugares que estén mal ventilados, que estén llenos de polvo, normalmente generan blefaritis, una inflamación, ¿no es cierto?, del párpado. Contusiones, heridas, cuerpo extraño, podemos tener hematomas, podemos tener ahí astillas, insectos, podemos tener una piedra. Incluso nosotros para poder retirar el objeto extraño tenemos que hacer una maniobra para invertir el párpado, que lo vamos a ver más adelante. Algunos factores ambientales, sobre todo las personas que trabajan con insecticidas o las personas que hacen limpieza, están en contacto con sustancias corrosivas que generan daños oculares, ¿no es cierto? Tenemos ahí la xeroftalmia, vemos el dibujo de abajo como una mancha amarilla en el párpado, ¿no es cierto? Queratomalacia o xeroftalmia. Esto más que nada asociado a déficit de lo que es la vitamina A. Luego tenemos las anemias sideroblásticas que generan lesiones, sobre todo lo que hemos visto en la parte de anemias la anterior vez. Y en la parte de deportes, ahí sí más que nada lo que son traumatismos, ¿no? En antecedentes familiares tenemos anomalías ligadas al sexo. Luego en patologías tenemos infecciones locales, ya sea por bacteria, virus, parásito, como les decía, reumatología, tenemos enfermedad renal crónica, tenemos problemas de la diabetes que genera lesiones obviamente a nivel de la retina, algunos medicamentos, sobre todo la cloroquina, la cortisona que genera lesiones a nivel del ojo que luego repercuten en la agudeza visual, ¿no? Lo que ustedes deben hacer al momento de examinar, primero, como les he dicho, el segundo par craneal, hay que hacer la agudeza visual. Si no tienen una de estas planillas, entonces tenemos que proceder a hacer simplemente con algún objeto que esté más o menos a esa altura, que son 6 pies o 20. Hay que ver la parte de la distancia y hacer una evaluación, si es que puede enfocar algún texto que esté cerca y con eso tener algo más rápido, ¿no es cierto? Tenemos a Edwin, ya está, Huanca, Helen. Quispe, Helen. Sí, doctor. Muy bien. La primera, estamos viendo que tiene que estar a 6 metros de distancia o 20 pies, que es equivalente. Esas son las tablas de Selen. Explícame para qué sirve la primera que estamos viendo ahí adelante. Para ver el grado de la vista que se puede ver. Muy bien, para ver agudeza visual, es lo que hacen para medir lentes, ¿no es cierto? Pero, ¿en qué casos utilizamos la primera planilla?
si es que puede ver digamos, tiene una buena vista, digamos, en miopía, algo así, para diagnosticar, doctor. Ana, Sí, Ana Quispe, apaguen por favor sí, los demás doctora, los aquí micrófonos. Ana, ¿en qué caso Presente, utilizas la doctor. primera? Ya sabemos que es para evaluar agudeza visual y obviamente miopía, astigmatismo y demás. Pero ¿en qué caso usamos la primera? Lo podemos utilizar, bueno, a lo que sabía que esto lo podemos utilizar en personas que ya sepan el alfabeto, porque digamos, en la segunda sería ya para personas que son Eso. niños, que aún no saben. ¿Se apagó? Muy bien. ¿Y la tercera? La tercera, esa sí no sabría, Doc. Albert. Bueno, podría ser para verificar hacia qué lado están apuntando normalmente, porque en teoría son lo mismo, que se puede utilizar igual, bueno, Ya, a pero lo que tendría entendido que es tanto obviamente es para que en te niños o digan hacia dónde están apuntando, ¿no ve? Pero ¿en qué caso lo utilizamos? podría ser igual o en niños o en personas con dificultades para leer. Eso, personas que no sepan leer. Doctor, tengo una pregunta La aparte de segunda, todo la del esto. medio, es para niños. Esas son las castillas pediátricas. Y la Doctor, tercera es para personas adultas analfabetas. Muy bien. doctor, Pasamos a Ariana. Sí, doctor. Estamos viendo ahorita esto. ¿Alguna vez te han hecho este examen a ti? Sí. Muy bien. Tenemos ahí la distancia que es 20-20. Ya sabemos y estamos dilucidando un poquito la distancia en la cual debe estar. ¿Cómo lo interpretas si la persona puede ver bien toda la cartilla a esa distancia hasta el número 8? Que está, o sea, que está bien de vista, que no tiene ninguna alteración, ¿Que no tiene qué? que no está con ningún problema, o sea, que ve bien, si tiene 8 de 8. O sea, visión normal, Ujú. ¿no es cierto? Si es que este paciente no puede ver hasta el 8, ve hasta el 6, ¿qué Eh, significa eso? que tiene astigmatismo, creo. Sencillo, no te estoy diciendo una patología, algo sencillo. Que su agudeza visual no está, no es óptima, está un poco dañada. Ok, lo pondremos bonito, disminución de la agudeza visual, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, el 20-20 ya sabemos que es a 20 pies, sabemos bien hasta los 20 pies. De ahí o hay que acercar la cartilla o hay que aumentar el tamaño de la letra. Y de ahí vamos dando la graduación. Eso es lo que hace el oftalmólogo o el técnico cuando vamos a evaluar. No se olviden, deben evaluar un ojo primero, luego el otro ojo y luego evaluar ambos. Ariana, luego viene Melvin. Sí, te escucho. ¿Qué es miopía? Muy bien. Entonces, aquí está la causa por la cual hay esas alteraciones. Tenemos la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía, ¿no es cierto? No ver bien de lejos, no ver bien de cerca o tener alguna alteración en el enfoque. Entonces, esto se diferencia de lo que es la presbicia que da en ancianos cuando el cristalino ya se vuelve más rígido, menos elástico y por eso no puedes acomodar la imagen. Y estas otras son patologías más de la persona adulta y actualmente en niños, sobre todo por las pantallas que estamos viendo, ¿no ve? Tenemos acá que ver también otro componente. ¿Dónde está Luis? Sí, doctor, aquí estoy. Fuerte, Luis. Sí, doctor, ¿me puede escuchar o no?
Te escucho suave, más fuerte. Hola, hola, hola. Hola. Ya. ¿En qué enfermedad vemos exoftalmos? ¿Cómo, doctor? No le llego a escuchar muy bien. ¿En qué enfermedad vemos exoftalmos? Mm, no sé, doctor. Se ha dormido. Mari. Sucapuca. Mucha falta. Alejandra. Sí, Doc. ¿En qué enfermedad? Vos sabes. La de Graves. Enfermedad de Graves. ¿Qué es una enfermedad de Graves? Bueno, va a ser cuando se va a estimular lo que es la TSH, lo que va a provocar una producción continua por lo que es la parte de la glándula tiroides. Muy bien. Hay una tirotoxicosis, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo ahorita de la cara lateral del cráneo y estamos poniendo una regla. El ojo normalmente debe llegar hasta los 16 milímetros. ¿Ya? Cuando estamos por encima de los 16 milímetros midiendo así como estamos viendo la imagen, obviamente ya estamos empezando a hablar de un exoftalmos. No se olviden que todas esas enfermedades, tanto la de Graves, tumores de trombos de senos cavernosos, aneurismas y demás, van a generar una propulsión del globo ocular, ya sea por un aumento de la actividad muscular o por un aumento de estas masas que están generando esto. Entonces, la salida del ojo hay que ver si es unilateral o bilateral. Y si el globo ocular estuviera por debajo de estos 16 milímetros, ya estamos hablando de una retracción del mismo, en oftalmos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la manera en la cual debemos medir. Aparte de medir qué tan adentro o afuera está el globo ocular, tenemos que medir la tensión. Obviamente un oftalmólogo va a tener un aparato especial para medir esto, pero nosotros en el examen físico general debemos acostumbrarnos a hacer esta maniobra que es una palpación bidigital. Utilizamos ambos dedos índices para apretar suavemente el globo ocular. Esto el día de mañana lo vamos a hacer en clases, todo el mundo se va a tocar el ojito, van a sentir una presión, parecido a lo que decimos de lo que es el lóbulo de la oreja o la puntilla nasal, tenemos que tener una consistencia más o menos similar a esa. Cuando está muy lleno eso, entonces podemos hablar de un glaucoma de ángulo cerrado que está generando un aumento de la presión intraocular. Y en una deshidratación puede estar igual que en la fontanela, vamos a ver que está un poco más hundido de lo normal, ¿no es cierto? Hay menos presión dentro del globo ocular. Luego de eso pasamos a Ana Yulisa. Sí, doctor. ¿Qué estamos viendo en la imagen? ¿Puedes ver? Sí, doctor. Bueno, en este ¿Qué caso estamos viendo? podría... los ojitos, ¿verdad, doctor? La imagen. Exacto. ¿Qué hay de llamativo ahí en esos ojitos? Bueno, primeramente va a ser por lo que es, podría ser uno lo que es anisocórica, porque va a estar, uno está más pequeño, bueno, la iris va a ser uno más pequeño que el Bueno, otro, ¿no? sí, y impresión estar anisocórica, tienes razón en eso. Ujú. No creo que sea, tal vez un poco más el efecto de la distancia, pero ¿qué te llama la atención? También por la posición. Ya, ¿qué más? Mm, Supongo que por la claridad de uno es más claro y el otro es un poquito más denso. Ok, La tal vez también coloración. eso es algo de la posición por la luz, ¿no ven? En el momento de sacarle la foto. ¿No te llama la atención algo debajo del ojo? Ahí cerquita, pero debajito. Mm, los párpados. Debajo del párpado, ¿qué ves? Mm, Eso no sería como un signo.
No, ¿logras ver el pliegue que está debajo del ojito? Sí, pero Sí, pero no. ¿Cómo es eso? o sea, sí lo veo, pero, o sea, me refiero a que podría ser por, no sé, eh, pues, bueno, no es como ojo de mapache, pero posiblemente puede tener una retención de, no sé, líquido, porque es raro, bueno, creo que es un niño, ¿no? Pero es raro que un niño tenga, ¿no? Retención de líquido en este caso. No es retención de líquidos, son pliegues que aparecen sobre todo en personas atópicas o que tienen reacciones alérgicas. Cuando vean esos plieguecitos debajo de los ojos, son personas que tienen predisposición a alguna enfermedad alérgica. Ahora sí, ¿dónde está? Ay, se me ha ido. Bueno, a ver. Estábamos con Ana, ¿no es cierto? Vamos a Angeli. Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué estamos viendo ahora? Que sus ojitos se encuentran sedados y está como inflamación en la parte del párpado y en la parte de abajo. Y cuando hay inflamación, ¿qué término médico utilizamos? Edema, acumulación de líquidos en los tejidos. Eso, miren, es un niño con falla renal aguda. Este es un edema bipalpebral. ¿Qué es esto de acá, Ruth? Sí, doctor. Bueno, según la imagen y a lo que muestra el título, es un orzuelo, Muy prácticamente. bien, exacto. Causa principal es por una infección. Eso es a nivel inferior del ojo, no está en este caso en el párpado. Muy bien. ¿Y? Eso, doctor. La coloración es un poco más roja. O Ah, ya. sea, claro, medio eritematoso debido a la infección, ¿no? En todo Exacto, es caso. como un pequeño absceso para que lo tomen en cuenta. No se olviden que también tenemos las pestañas y eso tienen sus folículos y justo a ese nivel es donde se produce esto. Y las bacterias normalmente gram positivas, estafilo entre ellas la más común. John, ¿qué estamos viendo? Supongo que es un ectoprión. Muy bien, está ahí lisitos para que se den cuenta, ¿no ve? Este es un entropion y este un extropion. ¿Qué es ectropion? Es una afección en la que el párpado se pliega hacia afuera, me parece. Hacia afuera y este, el entropion. Hacia adentro. Exacto. ¿Notas qué tan eritematoso, lesionado está la parte de la esclera y del ojito? Y obviamente la conjuntiva, que hace impresión de tener pus. Sí. En personas con algún infarto, embolia, parálisis facial, generan estas alteraciones y no hay un cierre hermético. Y al no tener un cierre del párpado, predisponemos a que tenga mayor exposición, que la zona esté en contacto, exposición con el aire, no se lubrique de manera adecuada y obviamente eso lo irrita mucho más. Por último, Kimberly. Ya están Sí, viendo ChatGPT, ¿no ve? O Sí, Dola, no sé claro. cuál de los dos. ¿Qué es un chalacio? El chelación va a ser en sí una inflamación, la cual va a ser no infecciosa, crónica de una glándula de Meibonio, en la cual el párpado va a ser una obstrucción del conducto. Y puede Mucho, sí llegar. quiero que me respondan en clases normales, ¿ya? Ok, Doc, la siguiente. Y en sí las causas van a ser por rosácea, puede ser también por maligenia o causada por una blefaritis. Muy bien, entonces, no se olviden que el chalación puede ser algo sumamente grave, porque si la infección o el proceso inflamatorio repercute hacia la parte de atrás, entonces es mucho más complejo. Damaris, ¿estás ahí? Sí, doctor. Muy bien. Te estoy considerando, como dices, la asistencia. Muchas gracias, Bob.
¿Cuál es la manera correcta de hacer un examen de la córnea y la conjuntiva? Creo que es primero la inspección, debido a que debemos observar el aspecto de el ojo Muy bien. y ¿Y cómo vas a hacer debemos, una buena inspección? ¿Cómo vas a ver bien el globo ocular? primero vamos a observar la esclera, debido a que es la que nos puede dar, o sea, como más, no sé cómo explicarlo. Ya, bueno, la esclera, también los párpados, si son edematosos o no. Ya, pero ¿no ves la imagen? Te estoy ayudando ahí con la imagen. Sí. Tenemos que deprimir el párpado inferior hacia abajo primero y luego elevar el párpado superior. Cuando tú le digas que ve hacia arriba, bajen el párpado inferior para poder ver de una mejor manera. Y cuando le digas que vea hacia abajo, hacia el piso, le levantas el párpado superior. Así podemos examinar de una manera más completa el globo ocular. Así como ven en la imagen, es un poco difícil y más lesiones que otra cosa. Entonces, les decía la técnica para invertir párpado. No sé si logran ver. Se agarra el párpado superior de las partes de las pestañas del borde, ¿no es cierto? Se coloca un hisopo en la parte media y se lo da la vuelta. Así podemos encontrar a veces cuerpo extraño, pedazos de vidrio, astillas, metales, de la billutilla, lo que sea puede alojarse ahí, incluso insectos, y tienen que hacer el retiro. Esta es la manera adecuada de poder voltear el párpado superior para poder hacer la revisión del mismo. El párpado inferior lamentablemente no podemos. Y no olviden que un proceso infeccioso a este nivel, ¿no es cierto?, puede condicionar a que la infección vaya hacia la parte de atrás. Y hacia atrás ya tenemos el nervio óptico, que es una comunicación directa al sistema nervioso central. Entonces, como les decía, bajamos el párpado inferior y le pedimos al paciente que vea hacia arriba. Y de ahí se expone de mejor manera la parte de la conjuntiva. Entonces, entre eso tenemos conjuntivitis. Conjuntivitis es una infección bacteriana, sobre todo en el ángulo interno, pero puede abarcar todo el globo ocular si ya es más grave, y genera mucha lagaña o secreción blanquecina y medio amarillo, verdosa en las mañanas. El terigión, como les he dicho, tanto en las zonas expuestas, ángulo interior y exterior, es una carnosidad. Esta puede empezar a crecer hasta tapar la parte de la visión, ¿no es cierto? Y si lo operan, obviamente crece el doble o el triple. Luego tenemos el ojo rojo, que va en el denominativo de todas estas enfermedades que generan irritación, ¿no es cierto? Puede ser superficial o profunda, puede generar o no dolor, puede generar compromiso de la pupila. Tenemos que ver si hay una tensión intraocular normal, una hipertensa, por ejemplo, ya les he dicho el glaucoma de ángulo cerrado, y esto puede repercutir en trastornos de la visión. Aquí están todas las causas de ojo rojo. Entonces es algo complejo, no es algo tan sencillo como queremos. Muchas veces es una conjuntivitis alérgica, le metemos gentamicina, es alérgico a la gentamicina y empeora el doble, el triple. Entonces siempre tienen que tener esta tablita en mente para poder dilucidar las diferentes etiologías que lo competen. Entonces, la cara, pasando ya a la parte más fácil, tenemos que ver el aspecto general, el tipo de facies, la expresión, si es que puede hacer las expresiones que nosotros indicamos, la forma de la misma, si es simétrica o no, la coloración, si es cianótico, abogatado azul, hipóxico, ¿no es cierto?, anemia pálido, y luego de eso tenemos que ver algunos tics. Hay gente que tiene contractura muscular del párpado superior, sobre todo el estudiante de medicina de la Unifrance de 5º año, que el día de mañana va a dar su examen de semio de todo esto que estamos hablando, y es un examen complicado, se estresan y su párpado empieza a temblar. No duermen, empeora, ¿no es cierto? La fatiga, el cansancio crónico puede dar esa contractura, ¿no es cierto? Algunas otras enfermedades, sobre todo neurodegenerativas, dan algunos tics, ¿no es cierto? Algunas muecas extrañas que son repetitivas y constantes.
Entonces, ahí vemos la esclerodermia, una piel seca, dura, ya la habíamos visto en la anterior clase en trastornos de piel. Tenemos el acné que puede llegar a generar realmente lesiones muy serias, vemos ahí cicatrices, vemos un compromiso general. Luego vemos el salantema, ¿no es cierto? Los nebus vasculares, la cromigalia, que hay un crecimiento persistente de algunos huesos, ahí vemos una macrognatia, ¿no es cierto?, con propulsión de la mordedura hacia adelante, crecimiento de las orejas, de la nariz, que son datos de acromegalia. Tenemos una enfermedad de Cushing, vemos una cara en fases de luna llena, con pérdida de las cejas, del pelo de las cejas, ¿no es cierto? Entonces vemos que está con una pérdida de las arrugas, hay una especie de edema generalizado en el rostro, pérdida, la papada igual se vuelve rellenita, se empieza a volver más como si estuviera dematizado. Al contrario, vemos ahí el hipertiroidismo, donde vemos una propulsión de los globos oculares hacia adelante, vemos una pérdida de peso bien marcada, incluso se pierde ahí la grasita de Bichat, entonces tiene una facies un poco más tísica, ¿no es cierto? Pérdida de las comisuras labiales. Y al lado tenemos la lúpica. A ver, Montalvo Jean-Pierre ya llegó. Nada. Luis Gustavo. Nada. Bueno, vamos a... A ver, ¿a quién no me ha respondido? Aquí está Mamani Yujra. ¿Estamos ahí? Hola doctor, buenas tardes, disculpa, acabo de ingresar. ¿Quién eres? Jesús López. ¿Jesús Adrián? Sí. ¿Por qué te has salido? Es que doc, tengo ahorita mala conexión, solo estoy con datos ahorita. Ya, no hay excusas, tienen internet en la U, pero creo que es peor el de la U, ¿no? Ya, facies lúpica. El último, descríbeme por favor la facies lúpica. Doc, sería más que nada... ¿Me escucha? Sí, te escucho. Perdón, se me volvió a salir. La facies lúpica más que nada se caracteriza por la eritema en forma de mariposa. Muy bien, eritema malar en alas de mariposa, ¿no es cierto? Ajá. ¿En qué pacientes da? Los pacientes con enfermedad de lupus. Ok, pero ¿en qué pacientes es frecuente que dé eso? Características del paciente. Mm, 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 creo que no sabría, doc. Mujeres jóvenes en edad fértil. Ya. Si da en varones, es realmente de mal pronóstico. Estoy bien, doc. Seguimos contigo. Ahí vemos la expresión. ¿Qué expresiones vemos? Expresiones. No sabría, doc. ¿No estás viendo la imagen? Solo tienes que ver. No sé, no puedo ver, doc, la imagen, solo veo a los participantes del Meet. ¿Alguien más no puede ver las expresiones? Albert, puedes hablar. Yo tampoco veo, doctor. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir.
Ahora ya pueden ver. Yesenia, ¿puedes ver bien? Sí, sí, doctor, sí se ve. Ok, entonces estamos viendo ahí una persona que dice ansiosa, pero también podemos poner como miedo, angustia. Tenemos a alguien enojado, colérico. Tenemos a alguien adolorido, facies álgida, ¿no es cierto? Alguien alegre, sin dolor. Entonces tenemos que estar viendo todo eso. En simetría estamos diciendo cuando tenemos el signo omega o el signo de parálisis facial, vemos el párpado que no lo puede abrir, vemos una desviación de la comisura labial hacia el lado afectado, que también nos orienta a algún problema como una embolia o algo por el estilo, ¿no es cierto? Luego tenemos aquí alteración de cejas y párpados, vemos ahí un actor que no tiene cejas, ni pestañas, ni nada, ¿no es cierto? Y otro que es parcial, la alopecia parcial de cejas, sobre todo en el hipotiroidismo, enfermedad de Cushing, es lo más frecuente, el total en un paciente en tratamiento con quimioterapia. Luego tenemos ahí párpados, vemos ahí algunas lesiones congénitas, vemos el epicanto, que es cuando el párpado está como sobrepuesto al ojito, eso normalmente da en síndrome de Down, y vemos algunas lesiones traumáticas, ahí vemos una equimosis o un hematoma periorbitario, ¿no es cierto? Ahí sería más que hematoma, sería ahí una equimosis, ¿no es cierto? El hematoma ya sabemos que es una colección de sangre. Vemos ahí algunas alteraciones en la posición de los mismos, que ya hemos hablado con su compañero hace un momento, y vemos alteraciones en la movilidad. Eso que vemos ahí es una ptosis, ¿no es cierto? Una caída del párpado superior, puede ser congénita, sí, por una lesión congénita ya de nacimiento, adquirida por una parálisis facial, una parálisis del nervio ocular oculomotor común y una bilateral por miastenia gravis. Ahí vamos a hablar también del síndrome de Claude-Bernard-Horner, que está asociado a eso, ¿no es cierto? Vemos ahí la palidez, una persona totalmente pálida, blanca, ¿no es cierto? Cuando revisamos la conjuntiva, esta va a estar sin color o con un color muy tenue. Ya hemos hablado 20,000 veces de la ictericia y vemos lo que es la cianosis, la coloración oscura, tanto en labios como en dedos. Luego pasamos a lo que es la nariz. Obviamente hacemos el examen de la inspección, vemos si es simétrico o no es simétrico, si es que estamos con alguna alteración morfológica en algún nivel. Justamente estamos viendo aquí algunas alteraciones funcionales. Vemos lo que es la anosmia, donde hay una pérdida del sentido del olfato, y obviamente también está en relación a una pérdida del sentido del gusto. En pacientes adultos mayores, les he dicho, normalmente hay una degeneración tanto de la parte de las papilas gustativas como de los nervios olfatorios. Luego tenemos hiposmia, que es una disminución, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que pierde de manera progresiva estas funciones, sospechamos de un proceso más degenerativo, un proceso inflamatorio, pero cuando sea súbito, cuando de un rato al otro pierdan el sentido del gusto, del olfato, asócienlo a un accidente cerebrovascular, normalmente de tipo isquémico, porque no va a tener mucha repercusión. Anatómicamente ustedes ya saben dónde está la lámina cribosa, qué relación tienen con el cerebro y demás. Voy a pasarles una fotito de una cirugía de un macroadenoma de hipófisis que hemos operado, justamente entrando por el cornete. Se lo separa, se lo secciona y podemos ingresar al sistema nervioso central, justamente a la silla turca, para poder hacer una adenoidectomía endoscópica. Luego tenemos algunas causas por las cuales el paciente nos va a referir obstrucción, no va a poder respirar bien. Procesos inflamatorios, alergias, pólipos, hacen un proceso ocupativo a este nivel, donde simplemente debemos hacer una descongestión de los mismos para poder tener más paso en los cornetes, ¿no es cierto? Si hubiera un cuerpo extraño o tuviéramos que hacer una medida para retirar, no sé si han visto Los Simpson cuando tiene el Homero el crayón en el cráneo,
Hay que tener mucho cuidado de ver cuánto tiempo está, qué tipo de objeto es, si ha sido una pila. La pila normalmente es corrosiva, va a generar una quemadura, una lesión. Al retirar podemos generar sangrado. Entonces hay que tener cuidado. Normalmente esos objetos extraños que estén mucho tiempo o sean difíciles de retirar, hay que mandarlo con el otorrino, ¿no? Y un proceso de rinorrea, ya hemos hablado, puede ser una consistencia cristalina, un color cristalino, entonces normalmente eso es viral, alérgico. Luego tenemos ya cuando es mucopurulenta, ya normalmente de un proceso infeccioso o algún proceso viral, pero ya sobreinfectado. La sinusitis, tenemos algunas epistaxis donde vamos a tener sangrado rojo y en algún caso extraño negro con la mucormicosis, que es hongos. La epistaxis, que puede ser simple, sencilla, bilateral o unilateral. Si es unilateral es de menor gravedad, si es bilateral normalmente puede ser por hipertensión y generar un mecanismo por el cual el cuerpo está quitando esa presión excesiva a nivel de los vasos y los está dirigiendo hacia la nariz para que pueda salir por ahí. Igual puede haber un hematoma subconjuntival en crisis hipertensivas. Entonces, si el paciente ha tenido esto, hay que hacer un buen control de la presión arterial y una buena medicación. Ahora, si fuera unilateral, como les digo, es más ligero, puede ser normalmente por resequedad o alguna lesión que se ha hecho el niño cuando se hurga la nariz. Y cuando tenemos líquido cefalorraquídeo a nivel de este lado, no se olviden, esto es sumamente importante en pacientes que tengan el signo de mapache o una base de cráneo, una otorragia, porque estamos hablando de una lesión en base de cráneo y obviamente esto es mucho más grave. Luego de eso tenemos la sinusitis. Nosotros sabemos que tenemos estos espacios dentro de los huesos vacíos, ¿no es cierto? Frontal, maxilar, ¿no es cierto? Entonces, estos lugares se pueden coleccionar de un moco que sea tan denso que no pueda eliminarlo el paciente de manera sencilla. Incluso a veces llega a tener antibiótico-terapia, si no funciona hay que hacer una cirugía de drenaje para que este cuadro no repercuta en la vida. Luego de eso vemos otras definiciones, tenemos el prurito, estornudos, hipersensibilidad facial, goteo postnasal. El goteo postnasal también es muy importante en las epistaxis. Cuando ustedes hagan un taponamiento nasal, agarren algodoncito con vaselina o adrenalina, si es que no funciona el de vaselina simple, para generar hemostasia, tienen que revisar siempre la garganta y ver si es que sigue goteando sangre en la parte de atrás. Si esto sigue sangrando, entonces es un vaso posterior y hay que mandarlo con el otorrino. Cuando nosotros hablamos de sinusitis, generamos un dolor fuerte que se altera en los cambios de posiciones bruscos. El paciente se levanta de golpe y siente un dolor, ya sea en la región frontal, maxilar, los más comunes, pero hay ese dolor a la palpación. Vamos a ver que un poquito más adelante eso. Aquí vemos a la inspección, ¿no es cierto? Debemos ver el tamaño de la cara, si es que cierra o no la boca. La mordida también es muy importante en este caso. Debemos revisar la nariz, tenemos que estar viendo si las narinas están limpias, hay un cuerpo extraño. Se pueden ver los cornetes, si estos son simétricos, si un lado es más pequeño que el otro. Y esta es la manera correcta en la cual hay que palpar las estructuras de los senos paranasales. Estamos viendo en la de abajo los senos frontales, una palpación suave a ese nivel genera un dolor intenso por la misma compresión de un órgano que está lleno de secreción. En la parte de arriba, al lado izquierdo, vemos la parte de los maxilares y los etmoidales en la parte de la derecha. Entonces, pasamos a los oídos. Hay que ver si la persona tiene alguna malformación, ya les he dicho. Si vemos malformaciones en la oreja, siempre hay que descartar un problema renal. Hay que ver si tiene cuerpo extraño, si es que tiene alguna alteración en la conducción. Nosotros debemos hacer la prueba que les he dicho, ya sea con su propio cabello, con algún aparatito especial. Normalmente utilizamos vibraciones. Tenemos un aparato semiológico que nos permite hacer eso con el diapasón. Hacemos un pequeño golpe en la mesa y lo vamos acercando hacia la oreja y vemos si el paciente siente igual en ambos lados. Luego de eso vemos problemas de transmisión, poniendo el mismo diapasón, apoyando la parte inferior en la apófisis mastoide para ver si de ahí puede transmitir mejor que de la otra parte. Y así diferenciamos las alteraciones a nivel del oído.
Luego sí puede haber malformaciones congénitas, con aplasia y demás, entonces hay que hacer una buena revisión de esta parte. Obviamente necesitamos un otoscopio para poder revisar las orejas, eso lo van a hacer más en la parte práctica. Aquí hay algunos términos que son muy importantes, como la otodinia, la otalgia, la otorragia y la algiacusia. Tenemos los tinnitus, que es como y los acúfenos, que se diferencian porque el tinnitus es como un ti mantenido continuo. Los acúfenos pueden ser varios tipos de ruidos, como crépitos o alguna cosa así, ¿no es cierto? Luego tenemos aquí el nistagmus, que es un vaivén del globo ocular, cuando nosotros hacemos movimientos oculares rápidos, sobre todo hacia la parte externa. Y el vértigo, que va en relación al oído, donde nosotros vamos a tener un paciente que a los cambios de posición empieza a presentar mareos, empieza a sentir que los cuerpos giran alrededor de él o él gira alrededor de los cuerpos. Esto nos ayuda a diferenciar entre un vértigo central o periférico. Cuando uno está borracho, a ver, ¿dónde está Vilmar? ¿Estamos ahí o ya se han salido? Está otro con falta. A ver, Addison. Frank. Sí, doctor. Ok. Cuando un paciente está con mareo por tomar bebidas alcohólicas, ¿qué es lo más frecuente que te refiera o que sienta? ¿Que los objetos giran o que él gira alrededor de los objetos? Que él gira. Él gira. Entonces es origen normalmente central, porque el alcohol genera una alteración a nivel del sistema nervioso central. Luego tenemos el prurito óptico, la cofosis, tenemos signos de inflamación en el pabellón, otorrea, otorragia, plenitud óptica, hiperestesia, hipoestesia, paracusia, que son términos importantes en la parte de la semiología, lo que les he dicho. Si nosotros vemos un surco como el que estamos viendo allá, lo asociamos a otras patologías. Si nosotros vemos esta secreción, estamos hablando de una otitis aguda, supurante. Normalmente la membrana timpánica ya ha sido vencida, se ha producido una perforación, lo que es la principal causa de sordera en personas adultas, donde vemos que hay una salida de material mucopurulento con costras y demás, ¿no es cierto? Al lado vemos una otoscopía normal, donde vemos la membrana timpánica con sus componentes, y esta está intacta, indemne. En la parte de labios, primero hay que ver si hay desviaciones sin movimiento, como lo estamos viendo en la primera diapositiva, en casos de parálisis o lesiones neurológicas. Luego de eso estamos viendo que los labios pueden ser más pequeños, ¿no es cierto? Esto normalmente en personas ancianas es más frecuente. Vemos ahí un tumor en el labio inferior, vemos la cianosis, vemos lesiones herpéticas, ¿no es cierto? Vemos la estotomatitis angular, vemos aquí las manchas de Koplik, que son sumamente importantes para el diagnóstico del sarampión. Tenemos ahí el ribete de Burton, tenemos leucoplasias, tenemos modiliasis, vemos ahí la lengua blanca. Si nosotros raspamos la lengua, por abajo está la lengua sumamente inflamada, roja, como de la frambuesa, entonces eso es una enfermedad micótica. Vemos ahí una gingivitis, normalmente las encías no deberían sangrar, no son unos órganos tan vascularizados, pero si están inflamadas obviamente sangran. Vemos ahí una hipertrofia gingival, vemos aftas, que es frecuente cuando hay inmunosupresión. Algunas mujeres refieren esto que es frecuente durante el periodo. Empieza a tener un estado de inmunodepresión y empiezan a salir esas aftas en la boca, que es algo totalmente normal. Luego tenemos el piso de la boca y vemos una ránula, una colección líquida, una vesícula, un quiste, ¿no es cierto?, por debajo de la lengua. Ahí vemos una lesión del chancro sifílico, ¿no es cierto?, una goma. Vemos ahí el paladar, un paladar normal. Al lado vemos uno medio blanquecino con lesiones petequiales, eso es frecuente en las púrpuras. En la parte de abajo vemos la parte de los dos pilares, vemos la úvula y vemos las amígdalas hipertróficas. Y al lado vemos una lengua totalmente seca, deshidratada, en pico del oro.
en lengua del oro, no pico del oro. Luego tenemos ahí una macroglosia, una lengua más grande de lo normal. Vemos al lado un carcinoma de lengua. En la parte del ego de abajo vemos una lengua negra, vellosa. Luego vemos una lengua saburral, normalmente asociada a problemas de empachamiento, constipación, infecciones estomacales. Luego tenemos una lengua que no tiene papilas, depapilada. Y al lado vemos una hemiatrofia de la lengua. Ven si la lengua es simétrica o asimétrica. Y ven el lado derecho en la pantalla es más pequeño. Entonces el lado grande empieza a irse hacia ese lado, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos una atrofia de la lengua del lado comprometido. Luego, alteraciones de las glándulas salivales. Normalmente es frecuente ver esto en pacientes alcohólicos crónicos. Vemos ahí una litiasis del conducto de Stennon, que es uno de los conductos principales de la parte de la salivación. Tenemos de Wharton, de Stennon, ¿no es cierto? En la parte inferior de las submaxilares vemos con lo que son Wharton y el Stennon es de la parótida, que cuando esto no puede salir hacia la parte de la boquita por alguna obstrucción, obviamente la parótida se va a inflamar. Una parotiditis nos da bilateral, una litiasis normalmente es unilateral. Vemos ahí un tumor submaxilar de una glándula salival. Luego tenemos ahí un tumor de parótida. Y por último, una cialoadenitis. Ha llegado a inflamar tanto que está produciendo un proceso inflamatorio más grave. Luego tenemos la parte de la dentadura y la faringe, donde tenemos disfagia, que es la sensación de detención del bolo alimenticio, una dificultad para tragar, ¿no es cierto? Puede ser mecánico o funcional. Luego tenemos una faringitis, que es lo que yo tengo actualmente, una inflamación de la faringe. Luego tenemos la úvulas, tenemos que ver si está centreada o está hacia un lado. Esto nos va a dar también la parte de parálisis del velo del paladar con relación al décimo par. Serostomía, sequedad de la boca y los dientes, hay que ver los gastes, el desgaste y las caries, ¿no es cierto? Ahí tienen algo muy importante que normalmente no lo vemos en la parte de medicina, es más para odontología, pero es sumamente importante para el desarrollo de los niños. Ahí ven a qué edad deben hacer el cambio de los dientes de leche y a qué edad debemos tener la salida de los primeros dientecitos y el recambio, ¿no es cierto? Entonces ahí está, primeros dientecitos, hasta qué edad deben salir y en la parte de abajo, en qué momento deben hacer el recambio. En el adulto, no se olviden, los terceros molares pueden salir hasta los 25, 30 años. Y por último, vamos a pasar a la parte de los triángulos para ver sobre todo lo que son las cadenas ganglionares. Tenemos el triángulo anterior, medio y posterior. Aquí estamos describiendo el triángulo anterior, donde están los límites, ¿no es cierto? Donde tenemos el músculo esternocleidomastoideo, tenemos el borde inferior de la mandíbula y tenemos la línea media del cuello. En la parte del triángulo posterior, seguimos con el esternocleidomastoideo y pasamos al músculo trapecio. Y en la parte de abajo tenemos como límite el vientre inferior del músculo homoioideo, que divide, ahí ven, otro triangulito más abajo, que es el triángulo homoclavicular o el acceso medio. Normalmente cuando nosotros ponemos un catéter venoso central, utilizamos el riesgo de tener neumotoras. Normalmente en lo que es nefrología ponen el triángulo anterior un poco más alto y ahí ponen el catéter doble lumen y el triángulo posterior lo reservan para algún caso más grave. Otro acceso importante que nosotros tenemos es el subclavicular. Entonces, el cuello hay que ver si es simétrico, si los movimientos están conservados, si hay alguna estructura que esté generando alguna asimetría y si hay lesiones en la piel. En una tiroiditis de Hashimoto, obviamente vamos a ver ese lugar aumentado de tamaño, rojo, eritematoso, sumamente doloroso. Al hacer el movimiento podemos ver, como en este caso, hay a un lado una lesión tumoral. Entonces, aparte de la tráquea, tenemos la tiroides. La forma correcta de hacer la palpación, como están viendo acá, estamos revisando con los 4 deditos y estamos estabilizando con la mano no dominante y la mano dominante es la que está palpando con la yema de los dedos. Tenemos esta otra maniobra para poder palpar la cadena anterior y la media, ¿no es cierto? Luego de eso palpamos el triángulo cervical anterior con maniobra bimanual.
Luego de eso vemos la tráquea, tiene que ser central, no tiene que estar desviada, ¿no es cierto? Aquí vemos lo que es la tiroides, que es el principal órgano que está en relación a patologías del cuello. Esta se va a hacer la palpación bimanual, por la parte posterior nos ponemos y hacemos una palpación de los dos lóbulos de la tiroides y del istmo. Si en algún momento no logramos palpar bien, tenemos que hacer una tracción del músculo para poder separar la tiroides de él, como están viendo en la imagen. Y tenemos que describir todas las características que estamos encontrando. Y tenemos esta clasificación del TNM, entonces tenemos que ver qué tan grande es el bocio, tenemos que ver si es palpable o no es palpable pero no visible, es palpable y visible con cuello en extensión, es palpable, visible con el cuello en posición normal y es tan voluminoso que lo podemos reconocer a distancia. No se olviden que hay una clasificación especial para el bocio intratorácico que no se ve, pero al hacer una inspiración forzada y levantar el cuello, se tranca la respiración, parecido a una maniobra de Murphy. Entonces, al tener esta interrupción abrupta de la respiración, el paciente puede tener un bocio intratorácico. Entonces, diferencias entre hipotiroidismo y hipertiroidismo, lo que hemos llevado el año pasado hasta cansarnos en todos los exámenes, y con esto hemos terminado. Espero estar dentro del tiempo, creo que sí. El día de mañana, chicos, entonces vamos a dar el examen de todo esto de semiología, cabeza, cara y cuello. Por favor, hagan énfasis en la bibliografía, traten de buscar como su compañera encontrado Emergente, si no me equivoco, ya que este tema como tal no lo tenemos censuroso.